Bienvenidos a todos, estamos aquí en este ciclo exclusivo de entrevistas con Guillermo López Arias. Un gusto tenerte aquí, Igualmente. representante de Head of Sales para LATAM e Iberia de Kempower. Correcto, muchas gracias. Me alegro de estar aquí contigo. Igualmente. Y primero quiero consultarte un poco sobre cómo están orientadas el mercado o el modelo de negocio de Kempower para estos dos mercados. Bien, a ver, sí que es cierto que en Kempower tenemos una solución muy innovadora, que aboga mucho por esa centralización de potencia y dispensadores, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los segmentos en los que más nos estamos enfocando hoy en día son pues, operadores de puntos de carga, es decir, CPOs, también esos operadores de flotas comerciales como tal, y bueno, sin dejar de lado un poco pues, toda esta parte de retail chains que también va a venir y que van a necesitar esas soluciones de recarga, así como otras soluciones como, por ejemplo, marítimas para barcos y demás. Y también estamos muy enfocados últimamente, sobre todo, con esa falta de potencia en la red, ayudarlo con storage de baterías, ¿no? con un battery storage system que pueda ayudar a complementar al cargador, ¿no? Entonces, muy centrados en esto, sobre todo en esa parte de pedagogía de cómo funciona nuestra solución de recarga y a partir de ahí, pues bueno, intentar cubrir los máximos clientes que podamos. Esta cuestión del almacenamiento, ¿es una tendencia que está viniendo para quedarse o cómo lo están viendo? De momento yo creo que está viniendo para quedarse, sobre todo porque la potencia de carga cada vez es mayor. La potencia que hay disponible en la red tampoco es tanta, sobre todo no porque no haya generación suficiente, sino porque en el sitio donde tú quieres poner o donde el operador del punto de recarga, en este caso, quiere poner el cargador, a lo mejor ahí no es un punto donde la red esté suficientemente fuerte como para soportarlo. Entonces yo creo que ahora sí que es cierto que se está viendo muy de manera provisional, es decir, hasta que me den el acceso a la red tengo una batería de soporte, o sea, almacenamiento de soporte, pero yo creo que mediante vayamos subiendo las potencias de carga, ya estamos hablando del Megawatt Charging System que viene para quedarse también, y ese tipo de mastodontes tan grandes necesitan de mucha potencia y esa potencia va a venir muchas veces soportadas por baterías, obviamente. Perfecto. Ahora vamos a hablar de esas cuestiones que están por venir y de esas homologaciones que quizás estamos esperando en el sector, Sí. Pero antes me interesa consultarte sobre el protagonismo del transporte pesado para Kempower. Sí. ¿De dónde surge enfocarse en este mercado que realmente tiene un desarrollo tecnológico bastante complejo? Sí, es complejo, pero como decíamos antes, ha venido para quedarse, sí. Y cada vez va a ser más. Vemos que en buses sí que es cierto que seguimos una tendencia lineal, sobre todo porque va muy ligado a los tenders públicos y a cómo los operadores de transporte público quieran electrificar su flota, pero en cuanto a camión lo que estamos viendo es un boom. De repente, yo creo que para ciertas compañías logísticas, distribuidores de mercancías, de supermercados y demás, ha empezado el modelo de negocio del transporte pesado eléctrico ha empezado a cuajar, por decirlo así, y ahora todo el mundo está queriendo electrificar su flota, ¿no? Entonces, para nosotros es un punto muy importante. Vemos que de aquí a 2030 estimamos que alrededor de 9,1 billones de euros se necesitarán para esa infraestructura de recarga para estos camiones y obviamente es un mundo que no podemos dejar pasar. Cuando tú cargas un coche cargas alrededor de 50, 70 kilovatios hora, cuando cargas un camión son 450, 600 kilovatios hora. Entonces, obviamente el nivel es otro. A ver, las tendencias en este sector cambian todo el tiempo. Total. Hace unos meses estábamos todos enfocados hablando de vehículos ligeros y ahora todos estamos hablando desde la Unión Europea, los clústeres locales y bueno, AEDIBE por supuesto, estamos hablando de transporte pesado, de todos los desafíos que vienen por ello. ¿Qué es lo que están viendo como gran desafío? Hablábamos de la potencia, pero quizás los estándares de carga de los que quizás en el que ya se aprueben, ¿son un desafío también o cómo lo estamos viendo? Por supuesto que lo son y estamos hablando mucho del MCS o del Megawatt Charging System. Es un protocolo que todavía no está establecido, o sea, estamos todavía en vías de establecerlo. Entonces, está muy bien hablar de esas potencias tan grandes, pero no nos olvidemos que la mayor parte del transporte de mercancías, la carga durante la noche es más que suficiente. Estamos viendo rutas de menos de 300 kilómetros que son las rutas más importantes o que mejor se pueden electrificar y esas rutas con una carga durante la noche se pueden electrificar. Entonces, ya tenemos esos estándares de cargas CCS2, que vale. Tenemos incluso para buses pantógrafos que ya son lo suficientemente potentes, pero sí, llegará el MCS, por supuesto que llegará. Esos transportes de largo recorrido de mercancías, estamos hablando pues, de ir a lo mejor desde Huelva hasta Rumanía, me lo invento, pero bueno, puede ser una ruta. Necesitan cargar muy rápido. Pero es que un tope a la tecnología, hablar de topes ahora mismo con la tecnología tal y como está creciendo, es imposible. O sea, ¿pero el tope tecnológico lo tienen los fabricantes de infraestructura de recarga o lo tienen quizás los fabricantes más de los coches? Yo creo que va de la mano. Va de la mano. O sea, ahora nosotros sí que llegamos a 400 kilovatios de potencia de recarga. Ahí yo creo que ningún todavía camión que pueda tener eso, ¿no? O sea, estamos hablando de 300, 350 kilovatios, está bien, ya 400 es algo que todavía no es alcanzable. ¿Nosotros podemos ir a más potencia? Por supuesto que sí, obviamente dentro de las limitaciones de cada estándar de conexión, pero es que es algo que viene muy fuerte, Lo estamos viendo porque todos estamos hablando de ello.
Y ahora también me interesa cómo se están desplegando en el mercado local. Sí. A ver, ¿a dónde están apuntando? ¿Cuáles son las limitaciones o quizás los negocios de cierta manera que les interesan? A ver, hoy en día sí que es cierto que en cuanto a CPOs, operadores de puntos de recarga, es muy importante para nosotros. También nuestra solución, cómo está un poco enfocada hacia el usuario final, de electrificar muchas plazas con un mismo cargador, casa muy bien con esta estrategia que están llevando los operadores de puntos de carga. Pero otra parte muy importante para nosotros son las flotas comerciales. Las flotas comerciales me refiero a furgonetas y camiones, ¿vale? Camiones ligeros o camiones medios de peso medio, vamos a decirlo así. Esas flotas están empezando ahora mismo y o estamos ahora o el mercado se pasa. Entonces, tenemos que enfocar nuestras soluciones muy a eso. Ya están enfocadas, pero quizá el cliente todavía no ha visto las bondades que puede tener nuestro sistema, ¿no? Y nuestro sistema, al estar muy distribuido y poder centralizar la potencia y poder jugar con esa potencia entre distintos camiones, hace que reduzcas mucho la conexión a la red, que es un problema que hablábamos antes. Por supuesto. ¿Podemos hablar quizás de ubicaciones que generan mayor interés? A ver, obviamente las cocheras o los tipos de buses y camiones es un punto muy fuerte, pero luego sí que es cierto que estamos viendo una tendencia en los operadores de puntos de carga para adaptar las ubicaciones actuales que tienen, que ya están cargando coches hoy en día, adaptarlas un poco en cuanto a espacio, en cuanto a altura del tejado, de la pérgola y demás, a camiones. Y es cierto que eso se está viendo y cada vez se verá con mayor frecuencia. ¿Por qué? Estos operadores logísticos, si llegado un día tienen un problema que tienen que cargar a mitad de la ruta, necesitan cargar en algún sitio. Entonces, nuestros cargadores soportan esas dos cargas, tanto de camiones como de coches o de coches ligeros, vamos a decirlo así. Entonces, esas ubicaciones interesan, obviamente, son más las ubicaciones de nuestros clientes, pero nosotros tenemos que ayudarles a todo este despliegue, que no es fácil. Y a nivel regional en España, ¿cuáles son quizás las zonas que pueden llegar a quedar vaciadas o se habla de ciertas sombras en el mapa? Es cierto que la geografía española se divide mucho entre Madrid, Barcelona y luego tienes todo el Levante, la zona del País Vasco y demás, que es donde están los núcleos de población fuertes. Pero es que si queremos ir de Madrid a Barcelona tenemos que quedar en el medio de la nada, ¿no? En el medio de, digamos, España vaciada, no me gusta ese término, pero sí que es cierto que hay un vacío. Y sobre todo, no hay un vacío en cuanto a población, sino también en cuanto a acceso a la red. Y es importante que la gente entienda esto, que no... A lo mejor a mí me viene muy bien poner un cargador en Teruel, pero a lo mejor en Teruel no tengo la potencia que necesito. Por eso también nos vamos un poco a los sistemas de almacenamiento de batería, ¿no? Entonces, esos puntos intermedios son importantes, sobre todo para el transporte o para los desplazamientos largos, ¿vale? Sí que es cierto que dentro de la ciudad, en supermercados, en hospitales, en restaurantes, en todos esos sitios vamos a ver como cada vez más y más va a haber esa disponibilidad de recarga, ¿no? Y es un poco lo que abogamos desde que Empower, de tener cuantos más conectores mejor y cuanta más gente pueda cargar a la vez, mejor, ¿no? Entonces, esas ubicaciones son importantes, pero obviamente no podemos dejar de lado algo intermedio entre una ciudad y otra. Es básico. Otra cuestión que no podemos dejar de lado es la cuestión normativa. A ver, ¿qué estamos esperando en cuanto a nuevas normativas o nuevas directivas por parte tanto de la Unión Europea como el gobierno nacional? A ver, sí que es cierto que hay un poco... es que como evolucionamos tan rápido, a veces es difícil seguir los decretos que hay, ¿no? De momento tenemos ese decreto de poner puntos de recarga en todos los parkings o en todas las zonas de acceso público, vamos a decirlo así, que estamos todavía en el camino, aunque era obligatorio para el 1 de enero de este año. Seguir corriendo. Pero estamos en camino, ¿no? Y sí que es cierto que esa carga sí que es más vinculada, es una carga más de poca potencia. Nosotros nos centramos en potencias desde 25 kilovatios en adelante, ¿no? Más en corriente continua. Pero luego estamos viendo otros decretos o otras, no leyes, pero recomendaciones, o bueno, sí, van a ser leyes dentro de poco, de, oye, poner un cargador cada 100 kilómetros, ¿no? De alta potencia. Ese tipo de iniciativas nos ayudan mucho, obviamente, a desplegar la red, que de momento, a ver, para el mercado que hay en España y en Portugal, de momento es más o menos suficiente. Pero esto, cuando empieza a haber un boom de coches eléctricos, veremos esas colas en los cargadores y es lo que queremos evitar. Entonces, preparémonos antes para cuando llegue ese boom de vehículo eléctrico poder cargar todos, ¿no? Entonces, esas normativas nos ayudan mucho. También en cuanto al transporte pesado, que hay esas normativas de bajas emisiones en las ciudades y demás, que no se están cumpliendo a rajatabla o al pie de la letra, como se decían, pero sí que es cierto que nos ayudarán a poder impulsar el vehículo eléctrico y como tal la infraestructura del vehículo eléctrico, que hay que pensarla, ¿eh? Hay que pensarla. Guillermo, te voy a hacer una pregunta al estilo multiple choice y tienes que responder: ¿transporte pesado o flotas quizás de transporte público más? ¿O logística o transporte público? Es que no se puede elegir. No se puede elegir. Justifique su respuesta ahora. Yo te diría, las dos son importantes. Sí que es cierto que ahora mismo el boom está más en ese transporte pesado, pero ligero pesado, ¿no? O de camión medio, vamos a decirlo así. Ahora sí que nos estamos centrando más ahí. Cuando llegue el MCS y ya esos transportes de larga distancia, ahí nos iremos más al transporte pesado como tal, ¿no? A esos trailers, a esos transportes más pesados. Hoy en día te diría más los operadores logísticos. Es el foco. Perfecto. Hoy en día.
¿Podemos hablar de adelantos, lanzamientos o qué está por venir? Sobre todo el MCS, que hablábamos de ello, ¿no? Ya hemos anunciado que vamos en esa dirección, estamos ayudando a terminar ese protocolo porque no es fácil. Estamos hablando de 1000 voltios, estamos hablando de 3000 amperios, que es una barbaridad para lo que tenemos hoy en día. Hoy hablamos de 300 amperios y ya es mucho, pues imagínate 3000, ¿no? 10 veces más, o sea, no tiene sentido en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero ya estamos en esa vertiente y ya en enero, o vamos a decirlo así, en Q1 del año que viene ya esperamos tener los primeros prototipos, al menos para poder probar. Pero es que hablamos, nuestras cabinas van hasta 600 kilovatios, que ya es mucho, pues es juntar 2 cabinas para un único conector. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, en cuanto a MCS ya estamos ahí, también hemos sacado nuevos lanzamientos como esa parte más para Alemania, que no afecta mucho a España y a Portugal, pero sí que para Alemania esa parte de medición iRate, que era un caballo de batalla para nosotros, ya lo tenemos disponible. Y obviamente, pues sobre todo esos hubs de recarga grandes con mangueras refrigeradas que ya tenemos para coches y demás, son lanzamientos que estamos haciendo últimamente, más que nada para posicionarnos y para seguir a la vanguardia de este sector, que está creciendo tremendamente. Hay que seguir el ritmo que está llevando el sector. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Lo Va hablábamos antes, que no es fácil. Va muy rápido. Sí. Última pregunta y retomo la cuestión normativa. Venga. ¿Las nuevas normativas que están saliendo son una puerta de entrada para seguir creciendo en el mercado o lo ven como una posibilidad o quizás como un tope, una barrera? A ver, hay ciertas normativas que vienen muy bien, sobre todo las bajas emisiones en ciudades y demás, deberían ser más restrictivas desde nuestro punto de vista, obviamente, ayudaría a nuestro mercado, pero sí que es cierto que a lo mejor me centraría más en las que hay que mejorar. Y sobre todo el acceso a un coche hoy en día, cualquier persona tiene que pasar a través del plan MOVES, al menos en España. El plan MOVES no es lo más fácil de hacer, cada comunidad autónoma tiene sus reglas, son muy parejas y muy comunes, pero al fin y al cabo cuesta, ¿no? Para la infraestructura de recarga también cuesta mucho poner de acuerdo a ayuntamientos, confederaciones hidrológicas y demás. Hay que ponerlo todo en orden y eso muchas veces es muy difícil. Es complejo. Es muy difícil. Pero bueno, el MOVES ayuda, pero hay veces que pone muchas trabas. Si modificamos ese MOVES y lo llevamos más a la parte de Portugal, yo siempre pongo a Portugal un poco como ejemplo. Y Portugal nos lleva años de diferencia precisamente por algo. ¿Por qué? Pues vas a comprar un coche de compañía, por ejemplo, o a rentarlo, por decirlo así, el IVA te lo quitan, ¿no? El impuesto te lo quitan, el impuesto de... Sí, el VAT, por decirlo así, lo quitan. Entonces, soluciones como estas para España, que estamos ahora mismo a la cola de electrificación en cuanto a Europa, vendría muy bien. O sea, el market share aquí es del 5% aproximadamente, en Portugal estamos hablando del 16%. Vehículos puramente eléctricos, entonces algo estamos haciendo mal. Y si podemos modificar esas normativas, genial. Otro tipo de normativas como reales decretos que salen para esos accesos públicos o zonas privadas de acceso público que tengan esa infraestructura de recarga, viene muy bien. Pero tenemos que seguir mejorando. Yo creo que las administraciones cada vez van más rápido, cada vez van quitando más trabas, pero todavía queda mucho por hacer. Y sobre todo yo creo que en cuanto a distribuidoras y en cuanto a acceso a la red, hay que hacer mucho todavía. Hay que hacer mucho y es nuestro caballo de batalla hoy en día. Vamos a estar con ellos. ¿Sí? Guillermo, agradecerte muchísimo por tu tiempo. A ti. Y a todos quienes nos están viendo, los invito a que sigan conectados, nos sigan en redes sociales, sigan tanto de las novedades, tanto de Kempower como de todo el sector e-mobility en Mobility Portal Group. Muchísimas gracias. Gracias.